minutos saludamos al abogado Vicente Solano. Él es PhD, catedrático universitario, analista político. Abogado Solano, le saludamos. Días antes de las elecciones conversamos con usted y usted fue una de las voces, uno de los expertos que exteriorizó públicamente su desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. En esos momentos se hablaba de una polarización que se mostraba en las encuestas y un virtual empate técnico que podía darse en las elecciones ecuatorianas. El correísmo, por su parte, en esos días advertía sobre posibilidades de fraude. Con todo lo que ha sucedido ya tras la proclamación de los resultados en forma oficial por el Consejo Nacional Electoral, es importante volver a escucharle a usted. ¿Hubo alguna razón y hay sustentos ahora como para que se mantengan de alguna forma las argumentaciones, las teorías del correísmo que hoy han iniciado ya una impugnación en el CNE? Muy buenos días, querido Gustavo, ¿cómo está? Y muchos saludos también a todos quienes nos ven y nos escuchan por Antena 1. En efecto, me parece, querido Gustavo, que hay algunos elementos que debemos, yo creo que diseminar y también desagregar. Lo primero es que, en efecto, hay varias irregularidades que se han presentado por parte del Consejo Nacional Electoral. Esas irregularidades incluso han sido tomadas en cuenta en el informe de la misión electoral de la OEA. Claramente, revisando el informe, se señalan que aunque no se evidencie, ¿no es cierto?, que haya tal vez la posibilidad, porque ellos lo señalan claramente, la posibilidad de que se haya cambiado actas o en este caso que haya existido algún tipo de fraude directo, diríamos así, al menos de lo que ellos han podido observar. Sin embargo, sí señalan con preocupación de que el proceso electoral sí tuvo obviamente un grado de desigualdad entre obviamente la candidatura del candidato y ahora obviamente reelecto presidente de la República y, ¿no es cierto?, la otra fuerza política que es en este caso de la Revolución Ciudadana. Entonces, la OEA está dejando claro eso, ¿no? Yo sí quiero dejar eso en claro. Me parece que el informe determina algunos elementos que diagnostican que no hubo un proceso electoral igualitario, ¿no? Y eso es bastante importante, querido Gustavo, porque no solamente es un elemento, y bueno, ya la Revolución Ciudadana tendrá que probar efectivamente si es que hubo un fraude en las mesas y todos los elementos que pueden señalarse en base a justamente pruebas que delimiten eso. Yo creo que eso es obviamente un tema que está a cargo obviamente de la prueba de parte de quienes están denunciando el fraude, que es la Revolución Ciudadana. Pero yo sí creo que es importante señalar que como demócratas y obviamente desde una perspectiva, diríamos así, de defensa de la legalidad y de la constitucionalidad y sobre todo de un proceso electoral que sea equitativo, eso no se dio en el país. Y yo creo que ahí sí hay que ser claros también. Nosotros denunciamos muchas de las veces de que hay procesos electorales que probablemente, yo digo, no podemos ser claros o no podemos tener al 100% la seguridad sobre lo que pasa en Venezuela, pero sí obviamente podemos señalar de que han habido, ¿no es cierto?, muchas irregularidades dentro del proceso electoral venezolano. Y una de esas era, por ejemplo, de que la cancha, obviamente, ¿no es cierto?, era totalmente inequitativa. En esa línea, ¿no es cierto?, la reelección del presidente Maduro, que para algunos efectivamente no fue así, según lo que señala obviamente la oposición en Venezuela, pero según obviamente el órgano electoral señala que sí fue así. Sin embargo, obviamente uno puede observar de que hay ciertas, diríamos así, inequidades en el proceso electoral. Bien, pero en Venezuela el caso fue radicalmente diferente. Allí, más allá de todo lo que sucede de estos temas de la cancha inclinada, hubo un auténtico fraude con aparentemente, esto ha quedado, diríamos, para el buen entendedor, ha quedado bastante claro, aunque no se ha llegado a través de instancias de carácter legal que puedan sustentar lo mismo. Allí se cambiaron las actas, pues la oposición, con María Corina Machado a la cabeza, presentó copias de las actas que no coincidían con aquellas que se habían escrutado por parte del organismo electoral, pero en un fraude realmente de enormes dimensiones, un fraude descarado.
En ese caso, querido Gustavo, estamos, digamos, ante un... yo creo que ahí sí hay que compararnos la situación, obviamente, y lo digo, el órgano electoral, que es el Consejo Nacional Electoral también en Venezuela, señaló que no es así. Y aunque, obviamente, supuestamente se ha presentado las actas, o se ha dicho que se presenten las actas, obviamente, en ese sentido, al menos no hemos conocido de que se presenten directamente esas actas. Ahora bien, lo otro sería señalar de que las actas fueron presentadas, estuvieron en varios portales web. Por supuesto que no pasaron por filtros legales, eso sí. Exactamente, por eso digo, el tema es que ahí obviamente estamos en una situación en la que es, obviamente, conforme a la legalidad, estimado Gustavo, y yo todos entendemos la situación de Venezuela, pero poniéndole en el mismo sentido, ¿no? Uno dice, a ver, ¿quién es del órgano electoral y cómo se han presentado, obviamente, esas irregularidades? Entonces, si ponemos en la misma situación, creo que haciendo analogía, estamos frente a lo mismo, ¿no? Pero, entonces, obviamente, perdóneme, el Consejo Nacional Electoral... abogado Solano, con todo el respeto, pero realmente Venezuela es otro escenario. Creo que no son comparables las cosas en términos generales entre Ecuador y Venezuela. Ya se vive una dictadura. Acá una democracia imperfecta, sí, pero una democracia. Bueno, Gustavo, creo que en ese sentido la discusión es mucho más compleja, pero yo sí señalo de que obviamente las irregularidades, y en eso digamos hay que tener mucha claridad, ¿no? Las irregularidades que se han presentado en el proceso delimitan también, por ejemplo, la imposibilidad de ciertas candidaturas, que es lo que ha pasado en Ecuador y Venezuela. Lamentablemente eso ha sucedido, ¿no? La inhabilitación electoral, por ejemplo, de María Corina Machado, aquí una inhabilitación electoral del señor Topic. Ha habido efectivamente, como decíamos, irregularidades en cuanto a las potestades de las atribuciones que por ejemplo, tenía el presidente Maduro y los que tiene el presidente, en este caso, Noboa. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un examen mucho más profundo, ¿no? Y entonces, obviamente, aunque no estamos, obviamente, señalando que sean los mismos, ¿no? Pero hay casos y elementos que nos permiten delimitar de que, claro, quizás en un momento podemos acusar a ciertos gobiernos, ¿no? De no cumplir la norma electoral, de que hay un proceso electoral que no es el correcto, que está evidentemente viciado, pero claro, cuando lo tenemos aquí a veces tampoco lo evidenciamos, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que hay que dejar... como digo, abogado Solano, ese 11% de diferencia, 11,5 casi que saca de diferencia Daniel Noboa sobre Luisa González, ¿no cambian un poco el panorama? ¿No le quitan sustento a estas teorías que apuntan, sobre todo, más allá de los temas previos de la cancha inclinada, en los cuales usted tiene toda razón y son indiscutibles, pero que hablaban también o sugerían una manipulación del escrutinio, manipular más de 1 millón de votos? No es una cosa sencilla con todos los blindajes que tiene la función electoral en Ecuador. Sí, en efecto, como decíamos, el tema es el resultado, digamos, obviamente yo creo que es mucho más difícil señalar, y me parece que es mucho más complejo señalar que efectivamente estamos ante un gran fraude electoral. Yo creo que en esa línea es mucho más complicado sostener eso. Sin embargo, como digo, la cuestión es de que la Revolución Ciudadana supuestamente tiene las evidencias que proclama de que hay muchas deficiencias en las actas, obviamente, dentro del Consejo Nacional Electoral, que eso el Consejo Nacional Electoral tendrá que revisarlas, obviamente, y tendrá que, digamos, sostenerse. Ir al Tribunal Contencioso Electoral, me parece. No, el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que revisar, obviamente, esas proposiciones que se han dado, pero me parece que, obviamente, eso va a cargo, obviamente, de la organización política. Pero, como digo, sí, obviamente, ya desde la teoría política, e incluso liberal, diríamos, el tema de las elecciones no tiene que ver únicamente con la cuestión de que usted vaya a votar, y eso hay que ser claros, estimado Gustavo. La cuestión es de todo el proceso, ¿no? Todo el proceso y obviamente la vigencia de un Estado de Derecho. La cuestión es si es que realmente acudimos a unas elecciones, como digo, frente a una situación en la cual nos encontramos frente a un Estado de Derecho propiamente dicho. Y claro, ahí yo creo que la divergencia efectivamente es frente a ciertos sectores que, claro, en un momento han criticado probablemente ciertos tintes autoritarios en ciertos gobiernos anteriores, pero hoy, en cambio, me parece que desde su perspectiva ideológica y política, el tirano o el autoritario es de su lado y lamentablemente hay una doble moral en ello, ¿no? De criticar efectivamente lo que se hizo antes y no lo que se está haciendo ahora. Ahora, doctor Solano, todavía tiene un camino por recorrer. La Revolución Ciudadana en alianza con Reto, proclamado los resultados, se abre, si no me equivoco, 48 horas o un poco más, creo, ahí usted sabrá corregirme, para la impugnación de estos resultados, pero ya no en el Consejo Nacional Electoral, sino ya directamente en el contencioso.
Sí, efectivamente, tenían básicamente 48 horas para impugnar este proceso electoral. Los resultados, efectivamente, me parece, como digo, que eso ya obviamente la carga probatoria está en la organización política de la Revolución Ciudadana. Me parece que es mucho más difícil y complejo sostener un argumento de ese tipo, pero además porque evidentemente inclusive, y eso ya es un tema de carácter eminentemente político, ¿no? En la Revolución Ciudadana yo creo que sobre todo las autoridades que han sido electas por la Revolución Ciudadana y la mayoría, diríamos, de alcaldes, prefectos, han señalado que han reconocido obviamente ya la victoria del presidente Daniel Noboa y prácticamente, diríamos, en esa línea, en cambio, solamente, diríamos, la parte orgánica o más partidaria es la que sostiene todavía la posibilidad de un fraude. Pero como digo, lamentablemente esa situación debe ser probada. Ahora, lo que sí hay que entender también es obviamente que esa carga de la prueba está en la organización política. La cuestión es, obviamente, qué tan válidas sean, obviamente, esas reclamaciones y cuántos votos realmente se puedan cambiar. Para transitar sobre este tema, veamos justamente esto, cuáles son los principales reclamos del correísmo. Hablan de actas, efectivamente, que tienen inconformidad, visos de inconformidad. La autoridad electoral ha señalado que esto es sumamente fácil de comprobar si es o no una realidad a través de un muestreo estadístico que se lo evacuaría en muy pocos días, sugerían en un par de días, una vez que se cierre este proceso. Y la otra, el otro reclamo del correísmo habla de un sistema que lo califican como ink swap, cambio de tinta sería la traducción. Sostienen que una combinación de bolígrafos con tinta de secado lento, papeletas tratadas con compuestos químicos, diseño simétrico de los documentos, facilitó la transferencia de marcas de una opción política a otra. ¿Qué le parece a usted esa teoría? Bien, yo como digo, en esa parte efectivamente me parece que el hablar de un fraude, digamos así, en las mesas electorales es mucho más complejo de poder establecerlo. Y habíamos indicado que, claro, el resultado para nosotros también es sorprendente porque me parece que las mediciones electorales no iban por ahí. Me parece que puede haber, obviamente, como digo, errores, y eso siempre los existe, estimado Gustavo. Incluso la norma electoral señala que básicamente hay un margen de error, diríamos así, de cerca del 1% en cambio de votos, que es posible, ¿no? Claro, evidentemente eso uno dice no sería posible, pero incluso la norma electoral técnica nos permite ese tipo de cambios. Pero una cosa es que haya un error en 1 o 2% y otra cosa es que obviamente eso salte a... Pensar en un procedimiento de esos que sería eventualmente posible, pero tendría que ser un trabajo absolutamente cuidadoso, detallado, sin fallas, algo realmente imposible. Con todos los factores al azar que se están jugando en las mesas y la vertiginosidad con la que se dan los conteos para llenar las actas, etcétera, etcétera. Realmente nos parece una teoría sumamente fantasiosa, pero es lo que se está presentando también oficialmente al CNE. Sí, y además, estimado Gustavo, el tema es de que me parece que esto tiene además un carácter obviamente también político, ¿no? Luego se explotará el tema político en esta situación, porque hay que entender de que incluso hay ciertos gobiernos que no han reconocido y no reconocerán oficialmente probablemente al gobierno de Noboa, como ha pasado con el gobierno de Maduro, ¿no? En esa línea, ¿no? ¿Cuál ha sido la justificación del no reconocimiento de los gobiernos? Justamente el tema de que no se ha correspondido, por ejemplo, con entregar las actas. Y lo que ha señalado varios gobiernos a nivel internacional es que también el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano pues entregue las actas. Lo que había señalado el propio expresidente Correa es, bueno, si ustedes ganaron, abramos las urnas. Y yo creo que por ahí el Consejo Nacional Electoral debería entrar en la posibilidad de realmente, digamos así, revisar, o tiene la posibilidad de revisar al menos, digamos, un muestreo, obviamente, que le permita quizás denotar, obviamente, que no hay ningún tipo de vicio y que obviamente con eso se corresponda con los resultados electorales que ha proclamado, que en este caso ha establecido el propio Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, como digo, políticamente, y yo digo lamentablemente, quedará siempre la duda, ¿no? Si es que obviamente, yo no creo que en el Tribunal Contencioso Electoral vaya a cambiar algo, soy muy sincero, creo que el Tribunal Contencioso Electoral tiene una agenda marcada políticamente,
y evidentemente pues en esa línea no creo que haya mayores posibilidades de que los reclamos de la organización política de la Revolución Ciudadana realmente lleguen, diríamos, a fructificar, pero sí va a dar en cambio un argumento político de que probablemente para un porcentaje de la ciudadanía incluso y un sector político y social no queda al 100%, diríamos, garantizado de que la revolución, de que Daniel Noboa haya ganado las elecciones. Y eso es un tema complicado porque ahora, le resta Vicente, legitimidad. en este contexto, ¿qué impacto podría tener esto en la propuesta de una nueva asamblea constituyente? ¿O ya pasado el conflicto de los votos, pues es simplemente otro capítulo? Pues hay una división importante de dos fuerzas que tienen prácticamente un empate en el número de bancada de cada uno de los movimientos, tanto Acción Democrática Nacional como la Revolución Ciudadana. No obstante, nos preguntamos cuánto impacto podría tener esto en el avance que pueda proponer o de la propuesta de Daniel Noboa de una constituyente. Me parece que evidentemente, si es que el presidente de la República, y como yo creo que los resultados electorales lo han dado así, hay un fuerte respaldo evidentemente al presidente de la República, me parece que eso le da una vía abierta para poder obviamente hacer cambios y sobre todo la posibilidad de generar un cambio constitucional, que sería la de producir una nueva constitución. Pero eso también tiene un tema muy peligroso, me parece, ya más que jurídica y políticamente. Jurídicamente ustedes saben que el 444 de la Constitución y más los dictámenes de la Corte Constitucional han establecido que básicamente tenemos 3 elecciones, ¿no? Y obviamente mediadas de esas por campañas electorales, ¿no es cierto? Lo cual implica siquiera, diríamos así, para tener una nueva Constitución entre 1 año y medio y 2, diciendo que diríamos que estamos en un buen tiempo. Y yo creo que la ciudadanía tiene cierto sentido en la particularidad de examinar de que la Constitución puede ser un cambio necesario para mejorar la situación de la vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que es un poco lo que también, diríamos, se estableció en el año 2007, y en cada constitución, podríamos decir, ¿no? En cada constitución y en cada proceso constituyente se ha vendido la idea de que con el cambio constitucional vienen mejores días. El 97... Que es lo que justamente cuestiona... Es lo que justamente cuestiona Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de Ecuador, y él estuvo también involucrado en una de las constituyentes. Él señaló, cada 10 años se hace una nueva constitución para Ecuador. Alguna de ellas ya hubiese cambiado el destino de los ecuatorianos, exteriorizando con esto su poca fe. Además, él va más allá, él hace votos directamente para que no se incurra en lo que él piensa será un error. Dice que la constituyente va a ser una fuente de conflictos que no le conviene al gobierno ni al país. Sí, y en esa parte por primera vez quizás concuerdo con Osvaldo Hurtado en ese sentido. Precisamente me parece que la historia constitucional, estimado Gustavo, nos ha mostrado que, y eso sí sería bueno que digamos, los amigos que son tiktokers y que se dedican a hacer cosas que no tienen mucho sentido, se dediquen a examinar la historia constitucional. Pero efectivamente, desde muchos años atrás, justo en el mes de mayo se va a cumplir 80 años básicamente de la vigencia de la justicia constitucional, porque en el año 45 se creó el primer Tribunal de Garantías Constitucionales en el país, histórico, anecdótico y probablemente uno de los primeros en América Latina, interesantísimo en Ecuador. Pero ¿cuánto duró este pobre Tribunal Constitucional? 9 meses, porque Velasco Ibarra a los 9 meses lo eliminó y lo sacó, y obviamente volvió a poner una constitución que fue la reformada del 46. ¿Qué pasó en el año 97, estimado Gustavo? O en el año 77, 67. Todos los procesos constituyentes, si uno revisa, le han tratado de dar una idea de que, es importantísimo tener una nueva constitución. Pero ¿quiénes lo han dicho? Quienes efectivamente están en el gobierno o quienes quieren ratificarse en el gobierno. Los procesos constituyentes lo que han hecho, además de dar constituciones nuevas, es nombrar presidentes. Recordemos el año mismo 46, recordemos el año 67, bueno. Yo creo que la historia constitucional en general, estimado Gustavo, nos ha mostrado de que sí, se vende como que la Constitución va a ser el gran cambio para el país y que con eso, en pocos años, por poco el país saldrá de la pobreza, de la miseria y que efectivamente tendremos mejores condiciones de vida. ¿Cuánto se ha cumplido? Muy poco. Pero justamente lo que hemos aprendido después de 20 constituciones y más de 22 convenciones constitucionales es que ya no debemos pensar en que esa es la solución. Yo creo que la Constitución del 2008, en la diferencia de su antecesora, la del 98, tiene cuestiones interesantes, buenas, incluso a nivel de varios estudios
de universidades como Cambridge y otras, hablan de que la Constitución ecuatoriana está entre las 5 con mejores condiciones sobre el tema de derechos y garantías a nivel mundial. No lo digo yo, no lo dice en este caso el correísmo, no lo dice la izquierda, lo dice Cambridge. Pero ahora la cuestión importante es entonces qué es lo que debemos reformar, porque al final de cuentas yo sí creo que es necesario, no una nueva constitución, pero sí reformar la constitución. Claro, hay quizá dos de los factores más criticados en cambio de Montecristi son el hiperpresidencialismo y esto ya por defectos también de los actores, la debilidad institucional tremenda que ha generado en Ecuador. Sí, y yo digo, y hay elementos que creo que hay que mejorar, que hay que cambiar y que hay que poder, en este caso, reformar. Pero imagínense, en el año 97, ¿no? Evidentemente ya había un presidencialismo, diríamos, en la Constitución anterior del 78, pero ¿qué es lo que se planteó? Básicamente seguir con las mismas reglas del 98. Y en las del 2008, en vez de cambiar lo que efectivamente estaba mal del 98, más bien en algunos casos se reforzó. Entonces, lamentablemente es un problema, diríamos así, también no solamente de la Constitución, es un problema de quienes hacen la Constitución. Y en eso hay que ser claros. La cuestión es, si vamos a un nuevo proceso constituyente, ¿quiénes van a ser los que van a escribir esa Constitución? Y a mí eso es lo que me preocupa, porque, claro, cuando el presidente dice, vamos a hacer una nueva Constitución, bueno, en último caso podemos ir a una nueva Constitución. Van a ser políticos ecuatorianos quienes lo integren, más allá de la formación, de la capacidad que puedan tener, pero van a ser políticos ecuatorianos. ¿Cree usted que se puede pedir peras al olmo? Lamentablemente eso es lo que tenemos, ¿no? Y la gente dice luego, yo sí creo ya desde hace varios años que muchas veces los ciudadanos se quejan y dicen que qué mala que está la ley, qué mala que efectivamente sale la ordenanza, pero yo les digo, ¿saben quiénes crearon esa ordenanza o esa ley? Y efectivamente son los políticos, pero ¿saben quiénes eligieron a esos políticos? Ustedes. Por suerte la mayoría de mis candidatos nunca han ganado, entonces, digamos, no tengo mucha responsabilidad en ello, pero la mayoría de ciudadanos son los que escogen a esos representantes de esos políticos y que hoy, por ejemplo, me da mucha tristeza, ¿no? Y nos preocupa mucho, sobre todo porque la cantidad de gente, de tiktokers, de personas que efectivamente pueden tener, yo no estoy en contra de la representación democrática, pero lamentablemente quizás esos sean los mismos asambleístas que probablemente estén en una asamblea constituyente, ¿no? Me preocupa mucho porque digo, necesitamos, sí, efectivamente, diríamos, la cuota política y de representatividad política de las organizaciones políticas como ADN, la Revolución Ciudadana, pero también sería importante, por ejemplo, tener la posibilidad de representación funcional. ¿Por qué no los sindicatos? ¿Por qué no, en este caso, los estudiantes, las universidades, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, los gremios profesionales, también, por ejemplo, tengan representación, en este caso, funcional. ¿Por qué? Porque la Constitución es el nuevo pacto social que nos vamos a dar para todos y todas, ¿no? Y obviamente en eso hay que ser claros. Y obviamente lo que intentamos también es de que esa Constitución se aplique, Gustavo, porque una de las cuestiones que también, yo digo, queremos cambiar de Constitución, pero si la Constitución de Montecristi tampoco se ha aplicado en toda su integralidad, hay pocas cosas. Yo creo el que otro gravísimo problema de Ecuador, de la falta de seguridad jurídica, más allá de las leyes y los códigos, le decía que el otro gran problema de Ecuador es la falta de seguridad jurídica. Y es por eso mismo que Gustavo, porque el tema es que pensamos que el día de hoy entonces queremos cambiar la Constitución porque no me gusta, entonces no me gusta y cambiemos la Constitución porque quiero hacer lo que quiera, o en este caso quiero establecer una Constitución que esté a la medida de mi ejercicio de gobierno. Y eso es lo preocupante, la Constitución no puede estar o no puede cambiarse justamente para que el nuevo presidente sea o pueda hacer lo que le dé la gana. La idea es que tener una Constitución que sea medianamente estable en el tiempo. Yo creo que siempre es importante reformar la Constitución cada cierto tiempo y me parece que este es un momento importante para hacerlo. Ahora la cuestión es política, querido Gustavo, y también quienes nos ven y nos escuchan, querido Rosana. La cuestión es, ¿podrá el presidente hacerlo o no podrá? Porque la cuestión es, si es que uno quiere hacer una reforma parcial, eso implica tener los 2/3 de la Asamblea Nacional y luego ir incluso a un referéndum aprobatorio. Entonces no es tampoco tan sencillo hacerlo vía enmienda o reforma parcial. Pero la cuestión es que hoy yo digo, el presidente creo que tiene el capital político para hacerlo y podría hacer los cambios que yo creo que son necesarios, ¿no? Hay que replantearse lo del Consejo de Participación Ciudadana, si es que queremos eliminarlo también está bien, hay que replantear lo del Consejo Nacional de la Judicatura,
probablemente hay que replantear o eliminar el Tribunal Contencioso Electoral, que me parece que realmente en los últimos tiempos ha cumplido un papel terrible en la institucionalidad, ¿no? Suspendiendo derechos de participación a la vicepresidenta. Bueno, yo creo que esos elementos son justamente los que estamos, creo que muchas de las veces, de acuerdo, incluso en la mayoría de sectores, que creemos que hay cosas que en la parte de la organización, en la distribución del poder, es necesario cambiarlos. Ahora la cuestión es si incluso el poder lo quiere. Recordemos, y siempre le hago recuerdo, digo, a lo que planteaba el presidente Lasso antes de ser presidente, ¿no? Él decía en una campaña el año 2017, decía, es que es importante que reformemos la Constitución de Montecristi para eliminar el Consejo de Participación, pero sobre todo para disminuir el hiperpresidencialismo, para que obviamente el presidencialismo no sea reforzado, no sea fuerte. ¿Qué es lo primero que hizo él? Acomodarse a todo ese armatoste institucional, hace ingeniería constitucional y digamos, al final de cuentas, digamos, le sirvió al menos para mantenerse un tiempo en el gobierno. Entonces, yo creo que ahí también va, ¿no es cierto?, dependiendo de la voluntad política de quienes van a proponer justamente esa nueva constitución. Para hasta todo esto, justamente tendremos que esperar que se defina por parte del gobierno esos lineamientos, esos argumentos que finalmente irán plasmados en la convocatoria. Todo está por verse y por hacerse. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Querido Gustavo, muchísimas gracias. Aquí de Rosana también, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y cualquier cosa, pues esperemos que en los próximos días tener mayor información para saber qué va a pasar con la posible constitución, nueva constitución. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado al abogado Vicente Solano, PhD. Él es catedrático universitario. Son las 8 horas.